Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con, digamos, la campaña de prestigio a Valeria Ripoll. Eh, Causa gracia realmente y tristeza. Es tragicómico a la vez, ¿no? Porque como les decía, ya no podemos hablar de ideas, no podemos hablar de proyectos de país, no podemos hablar de políticas públicas, del sentido de esas políticas públicas en distintos confines del Estado. No podemos hablar de reformas que sean necesarias y que deban llevar un trámite legislativo, que de eso nos tienen que hablar los líderes políticos que nos piden el voto respecto a ser un próximo gobierno, tomar las riendas del país y ejercer el poder como funcionarios públicos en la esfera de los tres poderes del Estado. Se trata de eso. ¿Quiénes van a ocupar el poder ejecutivo como presidente, vicepresidente? Luego, de modo indirecto, tenemos nuestros ministros, porque eso es potestad, prerrogativa absoluta del presidente de la República, dado que según nuestra Constitución es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Reúne esas dos jefaturas, es el primer magistrado de nuestra nación como un todo ordenado jurídico-políticamente. De ahí que siempre hablamos de que somos una nación soberana como una unidad jurídico-política, y eso es un Estado de Derecho de acuerdo a lo que prescribe la Constitución. En ese sentido, desde el aspecto formal, desde la estructura y el andamiaje del Estado, estamos viviendo aún en función de la Constitución y respetándose la misma de parte del sistema político. Por eso estamos en plena campaña electoral, nos piden el voto como integrantes del padrón electoral o del llamado cuerpo electoral, es decir, todos los ciudadanos y habitantes, ciudadanos tienen que ser naturales o legales, que estén habilitados para el ejercicio del voto, para elegir y ser elegidos. De eso se trata una campaña electoral y un acto electoral. De eso se tratan los comicios, los actos electorales como la gran o máxima expresión de un sistema democrático, porque es eso la democracia, es un sistema de gobierno que está regido por la formalidad de las mayorías que eligen a un gobierno según el régimen de mayorías que establece nuestra ley electoral. En este caso, la ley electoral establece en nuestro país que un lema, un partido político, si obtiene el 51% en la primera vuelta de este régimen de balotage, es un régimen electoral de origen francés que plantea dos vueltas eleccionarias. Una primera es para elegir a los integrantes del poder legislativo, en verdad. Nosotros en la primera vuelta lo que estamos haciendo es elegir a los que integren el poder legislativo, a nuestros legisladores. Por eso es muy importante ver en qué porcentaje se da la sumatoria de esos partidos políticos que en segunda vuelta van a proponernos votar, bueno, al líder mayor de todos esos partidos que no integran el Frente Amplio, y por eso hoy por hoy le llamamos coalición de gobierno. En verdad, formalmente no son una coalición, no están registrados en la Corte Electoral con un nombre propio, con un lema inscripto y a su vez con estatutos formalmente registrados de acuerdo a lo que exige la ley electoral. Eso es el Frente Amplio, que es una unidad electoral. Si en primera vuelta obtiene el 51%, como le pasó en la primer presidencia, ya no hay balotaje. Ahora, si el futuro gobierno, el eventual gobierno, que sería una reedición de esta coalición gubernamental, obtiene un 52, 53, 54%, no gana en primera vuelta porque son partidos políticos que se presentan como tales, por separado. Y en segunda vuelta, sus líderes convocan a los votantes a que voten al líder que ellos van a apoyar en ese gobierno, es decir, al candidato más votado de los partidos políticos que no integran el Frente Amplio. Por lo tanto, es una convocatoria de cada uno de los líderes del resto de los partidos que no integran el Frente Amplio
para que los votantes que votaron esos partidos, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto, Partido Constitucionalista, supongo, que es el que fundó recientemente el doctor Eduardo Luz, bueno, todos esos partidos van a convocar a algún partido chico más que hay por ahí, algún partido, de, supongo yo, coalición republicana de pronto, todos esos partidos van a convocar, van de alguna manera a proponerle a sus votantes que sigan al líder del partido político más votado. Eso es lo que se va a votar en primera vuelta y en segunda vuelta se vota el presidente, vicepresidente. ¿Para qué? Para que sean los integrantes mayores, las autoridades máximas del Poder Ejecutivo. Presidente es el jefe de Estado y jefe de gobierno que va a elegir a los ministros. Y después viene todo un régimen también de elección de autoridades en la administración descentralizada. Eso es lo que estamos los uruguayos viviendo en estos momentos. Entonces, respecto a quien es candidato, ¿te gusta la palabra candidata? Porque en verdad es candidato a vicepresidente, esa es la expresión correcta en el español, es la señora Valeria Ripoll, mediática, muy conocida, ex sindicalista, sus papás eran colorados, ella integró las Juventudes Comunistas, manifiesta hace tiempo de que se abrió de todo eso, que militó como independiente durante muchos años dentro de ADIOM, y por eso siempre les digo, aquellos que tienen dudas, periodistas que tengan dudas, integrantes del Partido Nacional que tengan dudas, que le pregunten directamente si conviven con ella políticamente. Y periodistas, si tienen dudas, la población, y yo les diría que quizá el único programa que lo haría sería este. Si yo tuviera la oportunidad de conversar con ella, le preguntaría directamente, che, Valeria, mirá, la gente tiene este problema. Dicen que sos comunista, que se apela a una comunista para ganarle a los comunistas, y hay gente que dice que no te banca siendo del Partido Nacional. ¿Seguís siendo comunista o no? Y me va a responder. Bueno, y ahí está, se terminó el cuento. Te digo, su narrativa no es comunista, su prédica no es comunista. Además, es ilógico pensar que alguien va a llevar adelante una campaña política comunista y aplicar el comunismo desde un partido histórico republicano, democrático, con todas las variantes que ya sabemos que tienen hoy, pero que no son comunistas. No es un partido comunista, es lo contrario del Partido Comunista. Por lo tanto, no tiene sentido que ahí oficie de topo. Los topos trabajan de otra manera, los espías, inclusive pueden trabajar a modo de legisladores, ahí sí, de líderes sindicales. Ya el sindicato está muy tomado por el comunismo, ya es un hecho, ya es una verdad ostensible, de hecho, que es el Partido Comunista, hace muchísimo tiempo. El Frente Amplio es una fuerza creada por el Partido Comunista. Pero candidato a vicepresidente como topo comunista, no, no está en la lógica de las estrategias políticas. Pero después de ver toda esta campaña, esta campaña no, digo, esta tarea de desprestigio que pretendió hacer este pobre muchacho de lentes, el director de voces, te voy a mostrar otra que es más sofisticada. Si querés te muestro una antes, mirá. Esta también, esta es muy de barricada, es muy de barricada, muy de impacto inmediato, muy de provocar, ¡pa! Enseguida, el miedo, que es, por ejemplo, Valeria Ripoll figura como deudora irrecuperable. ¿Quiénes publican esto? M24, Radio Tupamara. Radio Tupamara. ¿Qué confiabilidad puede tener esta fuente de información? ¿Es fuente confiable M24? Esto mismo te publican en Caras y Caretas. Valeria Ripoll figura como deudora irrecuperable. Bueno, yo recuerdo sí que era un deudor irrecuperable, contumaz, del Banco República Eduardo Bonomi, con más de 2,5 millones de dólares. Eduardo Bonomi, no sé cómo está la esposa de Eduardo Bonomi, pero como acá las auditorías no funcionan, porque están todos los camaradas en la fiscalía, en ese sistema creado por Jorge Díaz, el comunista, es bravo esto. Y algunos me dicen, Chela, ahora la defendés con todo a Ripoll. Yo no estoy defendiendo a nadie, yo no estoy defendiendo a Ripoll. Es como cuando me decían, pa, ¿qué defendés a Penades? No, yo defiendo el Estado de Derecho. A mí no me interesa Ripoll, no me interesa ningún candidato, pero las cosas hay que decirlas como son. Y si vamos a caer en el cuento
de todo este conventillo barato y esta rencilla personalista dentro de un régimen que es electoral, republicano, democrático, cuando tenemos que hablar de problemas institucionales, tenemos que hablar de políticas públicas, tenemos que hablar de ideas políticas de Estado y no de problemas personales. También le debe mucha guita al Estado uruguayo, le debe mucha guita el senador Andrade. ¿Y qué pasó con Andrade? Nada. ¿No se preocupa M24 de Andrade con aquella casa que hizo sin declarar a la Intendencia de Canelones, con la cantidad de impuestos que nunca pagó? No se sabe si ahí gente trabajó en negro. Justo él, además, que formaba parte del sindicato del Zunca, de los trabajadores de la construcción. ¿Se dan cuenta la cantidad de contradicciones que te plantea el comunismo? Pero son especialistas en dividir, en provocar enseguida la discordia, la disputa, como siempre les explico, y en provocar esa situación de encono para contra una persona, contra alguien. Pero eso logra el resultado que quiere el comunismo y los comunistas, que es no hablar de ideas, no debatir ideas de país, no traer a la mesa datos concretos, fehacientes. El Uruguay que creció 7%, por ejemplo, en el Producto Bruto Interno en los últimos 2 años, porque año de pandemia no pudo crecer. El Uruguay que trajo inversores, el Uruguay que estabilizó la inflación, por ejemplo, el Uruguay que tiene más productividad, más fuente de trabajo, que bajó la tasa de desempleo. El Uruguay que está en un promedio entre el 6% y 5% de inflación, cuando teníamos un 13 y pico por ciento promedio interanual y nos mentían. El Uruguay que bajó también la inseguridad alimentaria, cuando hablan tanto del hambre, los sindicalistas del PCNT, que hablan de los niños con hambre que tanto le preocupan, instalando el relato clasista de concentración de las riquezas, porque manifestaban en ese paro programado, inventado, del 27 de junio, que a pesar de este crecimiento, ese crecimiento se concentraba en los capitalistas y arrojaba consecuencias fatales como el empobrecimiento y el hambre, como si el empobrecimiento y el hambre pudieran ocurrir en cuestión de 2, 3 años. Y eso es algo estructural, crónico, con una deficiencia alimentaria, una inseguridad alimentaria en el periodo de 15 años del Frente Amplio, que atravesó promedios del 22 al 25% de pobres y llegó a tener un promedio del 5% de indigentes que directamente no tenían que comer, que buscan en la basura o tenés que asistirlos con el Estado. Ese fue el gobierno de Frente Amplio, con un desempleo del 10,1%, dejándole a este gobierno, cuando no, y no hubo pandemia antes, no había guerra, los mercados estaban muy abiertos, se cuadriplicaron o cuatriplicaron las exportaciones a nivel económico y en volumen exportador, y de todo eso no quedó nada, no quedó infraestructura, no quedó nada, quedó empobrecimiento, empresas que cerraron, migración del campo a la ciudad, 34 personas por día, un deterioro tremendo del sistema educativo, un nivel de deserción que llegó al 45, 47% de deserción estudiantil en etapas básicas de la educación durante décadas, empobreciendo a la sociedad y a su vez empobreciendo la calidad de una mano de obra, y eso también evita mayor crecimiento. Hay muchos problemas acá estructurales, pero hay una nota que es interesante ver, que es más sofisticada todavía que estos planteos de Ripoll debe plata, es una deudora contumaz y cosas por el estilo. Acá hay una nota que es más, les decía, más sofisticada, es más compleja, porque está planteando que en la interna del Partido Colorado, perdón, del Partido Nacional, pueden surgir ciertos inconvenientes. Pueden surgir ciertos inconvenientes. A ver, acá no la encuentro. Vamos a ir directamente a la nota, a ver si la puedo encontrar acá. Pueden ocurrir ciertos inconvenientes. Y es esto. Es realmente de galería esto, ¿eh? Es digno de un estudio sociológico de la información ideológica militante. La Diaria publica esto. Dice, por malestar ante la fórmula con Ripoll, dirigentes blancos ponen en duda
aprobar la candidatura a vicepresidente en la convención del Partido Nacional. Esta es una publicación de la diaria del 1 de julio. Es una olla de grillos, dicen luego. Esto recién empieza, dijo a la diaria una fuente del Partido Nacional. No sabemos quién es, una fuente, sobre la designación de la ex dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, Valeria Ripoll, como candidata a vicepresidenta, acá ponen vicepresidenta en lenguaje inclusivo, de Álvaro Delgado, el precandidato que ganó la interna blanca con casi 75% de votos. Y yo les decía ayer que en el régimen democrático, la lógica del capital electoral, quien gana con un margen así, con un porcentaje tan alto, tracciona al resto y toma una decisión. Toma una decisión y en este caso tomó la decisión, evidentemente ya barajada, ya pensada estratégicamente en el sector de Álvaro Delgado, que es el sector del presidente de la República, de designar a Valeria Ripoll como la fórmula presidencial, es decir, como vicepresidente. Bueno, plantean entonces que hay una especie de interregno en la interna del Partido Nacional, y para que la fórmula se haga oficial se debe dar un paso formal. La Convención Nacional del Partido Nacional, que se acaba de conformar con nuevos integrantes de acuerdo a los resultados de estas elecciones internas, debe aprobarla. La ley de elecciones, que es la 17.063 del año 1998, en su artículo cuarto, establece que el órgano deliberativo nacional con funciones electorales, surgido en la elección interna, realizará la nominación del candidato a la vicepresidencia en votación nominal y pública por mayoría absoluta de sus integrantes. Es decir, se precisa un mínimo de 251 votos de los 500 convencionales. Y esto recién lo pueden decidir en el mes de agosto. En el mes de agosto. Es realmente increíble que informen este tipo de cosas. Se sabe que el formalismo es ese, ya se sabe que el formalismo es el que plantea la ley 17.063, pero va de suyo, es práctica política decantada, de hecho, es ya una costumbre política, que el candidato mayormente votado, el que salió como candidato a la presidencia, resuelva en la interna de su grupo a quién designa como vicepresidente para ya iniciar rápidamente la campaña electoral, a sabiendas de que en esa convención se darán todos esos votos que apoyen la candidatura. Porque si no apoyaran la candidatura que formuló ya en calidad de presidenciable Álvaro Delgado con el 75% de los votos de la interna del Partido Nacional, y a su vez contando ya con el apoyo oficial de Laura Raffo, que llegó casi al 20%, ya apoyó a la candidatura de Valeria Ripoll, Laura Raffo, lo hizo también la ex fiscal Gabriela Fossati, quien acompaña a los equipos y fórmulas de Laura Raffo, ya oficialmente dijeron que apoyan totalmente esa fórmula, que se sienten muy integradas al Partido Nacional y muy cobijadas por el mismo, y que van con todo por una próxima presidencia. Porque ¿qué pasaría si se da esto que dice la diaria? Primero, que desautorizaría al candidato a presidente. Quedaría brutalmente desautorizado Álvaro Delgado una vez que tomó esta decisión. No puede haber marcha atrás después de que se decide quién va a ser la fórmula presidencial. En este caso su vicepresidente, y en este caso es Valeria Ripoll. No es porque sea Valeria Ripoll. Si hubiera elegido a Laura Raffo y se dijera lo mismo, es un disparate, igual, de la misma manera. ¿Por qué? Porque es desautorizar a quien va a ser candidato a la presidencia, y a su vez lo que plantearía sería un gran resquebrajamiento interno, una división interna que haría insostenible al Partido Nacional como instrumento político de poder. Y sería todo el caldo de cultivo para que el Frente Amplio confirme, si se dieran esos hechos, que el Partido Nacional es una fuerza incapaz de gobernarnos porque está muy resquebrajada, no tiene unidad partidaria, no se hablan entre ellos, no se consultan, improvisan, por lo tanto no es una fuerza idónea
para gobernarnos, para llevar adelante un país. Eso es lo que pretende esta noticia de la diaria. Es más sofisticada que la de M24. Valeria Ripoll debe y no paga. Es una deudora contumaz irrecuperable. Los deudores irrecuperables quiere decir que son deudores que hace muchos años que tienen una deuda y no la pagan. Ya dio todo su estado de cuenta sobre este tema, Valeria Ripoll, en un programa de televisión. Ya explicó cuál es su estado de cuenta y muestra, y dijo, va a mostrar además todos los documentos que tiene, pero ya mostró un montón de documentos y explicó los préstamos que tuvo, dado que tiene un hijo muy enfermo, con una enfermedad crónica bastante complicada, pero que es pagadora, buena pagadora. Como todo trabajador uruguayo, paga, saca préstamos y tiene un crédito y lo va pagando. Pero deudora irrecuperable, deudora contumaz. Como por otro lado, ¿y qué conocimiento tiene del Estado, de Derecho y las leyes? Como si Mujica tuviera un gran conocimiento y fue presidente. Como si Nin Noboa, primer vicepresidente del Uruguay, salido del Partido Nacional, prácticamente expulsado, lo toma el Frente Amplio, que es técnico agropecuario. Hizo una tecnicatura en técnico agropecuario. Como si Graciela Villar, aquella candidato a vicepresidente con Daniel Martínez, tuviera una gran formación académica. Es algo así como que el muerto se ríe del degollado, ¿no? Me refiero a que acá está el tema llevado a lo personal, a los personalismos, a las rencillas, al descrédito moral, evitándonos hablar de los temas importantes del país. ¿Se acuerdan que yo les decía que se venía una campaña electoral muy basada en los personalismos, en un conventillo que iba a hablar de gestiones, corrupción, idoneidad, moral, etcétera, y no se iba a hablar en serio de ideas políticas, a debatir ideas de país? Porque estamos sometidos a la bajeza narrativa y retórica del Partido Comunista en el Uruguay, que arma todo este tinglado a través de operadores políticos en distintos medios de prensa que son notoriamente afiliados a una narrativa marxista, una narrativa de izquierda. Es el trabajo que plantea el Foro de San Pablo en una prensa que tenga una gran apariencia de ser una prensa profesional, que sea una prensa que tenga la apariencia de ser ecuánime, objetiva, que aporte datos, pero que en verdad sea una prensa militante, dice el Foro de San Pablo. Es militar a través de los medios de prensa una de las tareas fundamentales. ¿Por qué? Porque están llevando a cabo las estrategias del marxismo cultural que desarrolló teóricamente y que recomendó Antonio Gramsci. Es decir, la vía cultural, el desarrollo de una revolución cultural. Y es todo esto. Es el trabajo militante a través de la prensa, es el organizado trabajo militante que simula ser periodismo, es la fake news organizada, sistematizada, son operadores políticos que penetran en ciertas informaciones, como lo hizo Preve en Fiscalía, preparado previamente por Jorge Díaz, fuera de presupuesto nacional, y con el dinero de todos nosotros lo bancaron 7 meses y le renovaron el contrato con el ladero de Jorge Díaz, el fiscal Juan Gómez, y estuvo un año más cobrando sobradamente arriba de 100.000 y pico de pesos, fuera de presupuesto, porque además no tiene por qué tener un relacionista público de prensa, una fiscalía, pero sí le inventaron un cargo a Preve que era para instruirlo, prepararlo y consubstanciarlo con todos los movimientos de investigaciones fiscales que realizan otros camaradas también, que perfilan investigaciones donde a ellos les interesa investigar y obtener, hasta si se quiere, de pruebas circunstanciales, armar un puzzle informativo, componer una especie de argumentación con datos, con estadística sobre determinadas personas, para hacer siempre la rencilla, la disputa moral, ética, personal, que desplaza de la escena pública de un debate político electoral las grandes, los grandes temas, los grandes temas de Estado. No estamos todavía hablando del Estado uruguayo, de lo que hay que hacer, de políticas que hay que desarrollar, de políticas públicas en lo económico, en lo financiero, en materia de seguridad pública, en materia de sistema carcelario, en materia de justicia,
¿Vamos a seguir con la fiscalía? ¿Vamos a seguir con este sistema de fiscales acusadores y adversariales? ¿Vamos a seguir con fiscales que sean jueces y fiscales a la vez, desobedeciendo a la Constitución de la República, a nuestra tradición jurisprudencial, a nuestra tradición doctrinaria, a la soberanía de nuestro Estado? Y estamos todo el tiempo hablando de Ripoll esto, Ripoll lo otro. Se dan cuenta que están realmente muy preocupados los comunistas porque saben que Ripoll los conoce, viene de ahí y va a sacar mucho trapo sucio al sol. Pero esta noticia que publica la diaria es realmente dañina y muy sofisticada. Fíjense que no tiene sentido que recién en agosto se desautorice al candidato a la presidencia cuando quedarían 2 meses, se lo desautorice y se decida que no va a ser Ripoll la que integra la fórmula. Desautorizan al candidato a presidente, mostrarían una división muy importante, es decir, un partido nacional desunido, mostraría un partido nacional en el cual no se escuchan, no se hablan, y nada más y nada menos que el candidato a presidente con el resto de la convención. Todo eso es una campaña político, ideológica, disfrazada de informe periodístico. ¿Desde qué diario? La diaria. Desde la diaria. Quería decir esto porque esto va a seguir. Ahora, como dirían los de mi época, los de la vieja escuela, y agárrense de las manos, porque ahora se viene toda esta campaña sucia, pero vieron que lo de Ripoll y Delgado pone muy nerviosos a los frente amplistas, y hasta ahora no se está hablando, por lo menos hasta ahora, ya no se está hablando, lo harán, seguramente lo van a hacer, no se está hablando de Astesiano y los vínculos con el presidente otra vez, y de el caso de Marcet y de Penades, que se acuerda que yo le decía que iban a enfatizar en esos temas y en los temas de que hay una gran corrupción en este gobierno, cuando la gran corrupción ocurrió en esos 15 años de Frente Amplio, donde fundieron empresas monopólicas del Estado. Nos robaron más de 35.000 millones de dólares. Es impresionante. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.